Doctor Arneb Castilla León, buenas tardes. Mi nombre es Doris Donas Ricobaman Llerena y soy estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco. Hoy, como parte del desarrollo de la asignatura de Derecho Procesal Laboral, hablaremos sobre el Decreto Ley 2530. Para hablar de este tema, cuento con la ayuda de mi papá, el abogado Nerio Sulcobamán Valdeiglesias. Antes de preguntarle propiamente sobre el tema, voy a dar ciertos alcances, como son que el Decreto Ley 2530 es un régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado, no comprendidos en el Decreto Ley 19990. Este Decreto Ley fue promulgado durante un gobierno de facto, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, en fecha 26 de febrero de 1974. Dicho esto, y como primera pregunta, es ¿cómo está constituido el sistema previsional en el Perú? En nuestro país el sistema previsional está constituido por tres regímenes. El primero, el Decreto Ley 19990 denominado Sistema Nacional de Pensiones. El segundo, el Decreto Legislativo 2530 denominada Cédula Viva. Y el tercero es el Sistema Privado de Pensiones, me refiero a las AFPs. Las dos primeras están administradas por el Estado y la última está administrada por entidades privadas. Bien, entendiendo cómo es que funciona a grandes rasgos el sistema previsional en nuestro país, te voy a preguntar sobre ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué tuvo que pasar para que se dé este decreto 2530? El sistema pensionario denominado Cédula Viva tiene sus raíces todavía en el año 1850. El Congreso dio la primera ley denominada Ley de Goces. Esta ley beneficiaba única y exclusivamente a un reducido grupo de funcionarios, dándoles pensiones vitalicias financiadas con el Tesoro Público. Esta ley, a medida que pasaba el tiempo, ha caído en insostenible, toda vez que las aportaciones que se recaudaban no cubrían los beneficios pensionarios de estos pensionistas. Toda vez que las brechas entre aportes y pagos pensionarios se incrementaba a medida que el régimen seguía captando, seguían ingresando más personas, lo que generó un desequilibrio económico en nuestro país. Interesante. Si es que generaba este desequilibrio económico, una inestabilidad, ¿por qué no se presentaron proyectos de ley o no se crearon reformas propiamente para esta ley para ya no permitir el ingreso de más afiliados? Desde el año 1962 hubieron muchos intentos, pero ¿quiénes eran los primeros opositores a la reforma de la Constitución? Fueron los mismos congresistas, los llamados a buscar una reforma y beneficiar a muchos de los pensionistas que se veían relegados con pensiones ínfimas. Ejemplo claro es que los congresistas eran los primeros beneficiarios y no podían luchar contra sus beneficios ellos mismos, sino se encargaban de proteger también a altos funcionarios, caso de ministros, caso de directores de diferentes instituciones públicas. Consecuentemente ha sido difícil lograr que se realice una reforma constitucional, hasta que en febrero del año 1974 el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado da la ley 2530. Pero esta ley con el objeto de perfeccionar el régimen de cesantía, jubilación y montepío, ley de goces, y asegurar debidamente el reconocimiento y el derecho de los interesados. Sin embargo, la Constitución de 1979 estableció
la nivelación progresiva de pensiones del régimen pensionario del Decreto Ley 2530, lo que generó nuevamente que ingresaran cantidad considerable de pensionistas, esta vez ya de trabajadores que realizaban labores en empresas públicas del Estado, lo que generó mucho más inconsistencia en el régimen económico de nuestro país. Y en la actualidad el régimen 2530 es de carácter cerrado, es decir, que no permite que nuevos afiliados ingresen. ¿Cómo se da esto? Pese a que el decreto ley 2530 establecía de manera expresa de que ya no se debía permitir el ingreso de nuevas personas, sin embargo se dieron pues normas, excepcionalmente se dieron normas para abrir la puerta y continuaban ingresando. Entonces, tengo entendido que el Ministerio de Economía y Finanzas encabezó un grupo de profesionales que por fin lograron cerrar este régimen a través de una norma. Como le decía, desde el año 1962, el Ministerio de Economía y Finanzas ha intentado en más de una oportunidad el cierre de esta ley, pero han sido rechazadas una y otra vez. Hasta el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto algunas leyes o algunas normas dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de tratar de cerrar la puerta de la 2530, razón por la cual es que el Ministerio de Economía formó un equipo técnico de expertos encargados en sustentar la reforma de la Constitución en este tema. Finalmente, el año 2004 se logra pues la reforma constitucional y el cierre definitivo de la ley 2530. ¿Sustentando en qué? En el desequilibrio financiero que había generado esta ley 2530. Gracias.